Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la plataforma de Perú Hora. Así que hoy, en este nuevo segmento, vamos a hablar de aquel hombre que cambió la historia del mundo. Y quisiera leer este versículo de la palabra del Señor que dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que hoy tenemos como invitado a nuestro amado pastor Jorge Saavedra para que él nos dé la exposición de la palabra de quién es Jesucristo. Bienvenidos, amados pastores, amados hermanos, amados amigos. Qué interesante que usted entienda quién es Jesucristo. Cuando usted entienda, comprenda quién es Jesucristo, usted sabrá qué es la vida eterna. Bienvenido, pastor Jorge Saavedra. Muy buenas tardes a este nuevo segmento de quién es Jesucristo. Así que qué alegría tener una vez más por aquí en esta plataforma de Perú Hora, en Dunamis Radio, para poder llevar la palabra de Dios a muchos hermanos en todos los lugares, en el Perú y en las naciones. Dios lo bendiga, Pastor Jorge Saavedra, bienvenido. Bien, gracias, Pastor William. Es un privilegio compartir esta grandiosa enseñanza que es la de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y un saludo cordial a todos nuestros compañeros, nuestros consiervos, nuestros hermanos, a toda nuestra nación y el mundo entero. Y queremos compartir una serie de enseñanzas sobre la persona de Jesucristo, quién es Jesucristo, pero sin embargo ahora vamos a compartir la preexistencia de Cristo como Dios, como eterno. Y es oportuno para explicar, de tal modo que para algunos no es algo nuevo, tal vez para pocos, para otros de repente lo saben mejor que yo. Sin embargo, quiero hacerles recordar esta grandiosa enseñanza sobre la preexistencia de Cristo. Bien, hermano Pastor William, no sé cómo seguimos ahora. Pastor William. Pastor William. Pastor William. Dígame, Pastor Saavedra. ¿Voy a continuar nomás hablando o me vas a hacer algunas preguntas, algo? No, continúelo nomás, Pastor, continúelo nomás. Allá hablo porque yo no veo personas ahí. Sí, continúelo nomás, lo estamos viendo, dispuestos a aprender. Bien, gracias. Bien, como estuve expresando, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la preexistencia de Cristo. Como digo, para algunos ya conocen muy bien este tema mejor que yo, otros tal vez no, pero sin embargo voy a compartirlo. Y Cristo, como preexistente, es el Cristo de la eternidad o siempre existido. Quiero con estas palabras también hacer una corta introducción para continuar. La Biblia dice que todo lo hizo hermoso y a su tiempo, el Señor, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Amado consiervo y hermano y amigo, lo mejor para el hombre es reconocer a Dios y gozar de la vida. Dios ha puesto en nosotros eternidad en nuestro corazón. En realidad, la vida es eterna para ambos, para los que tienen una esperanza de gloria y para aquellos que no la tienen. Es por eso que es importante que la mejor decisión humana es reconocer y gozar de la vida. La única manera de gozar de la vida es exactamente volviendo a los caminos, a las enseñanzas y a la palabra de Dios.
Encontramos también en la Biblia, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 al versículo 4, leo algunas palabritas. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, refiriéndose exactamente a la profecía de Jesucristo. O sea, las raíces de Jesús se remontan hasta la eternidad, hasta la eternidad. Algo importante, quiero enfatizar ahora exactamente la eternidad, bajo el principio del eterno y su evangelio eterno. Esto es importante porque en realidad no, Jesús es eterno y siempre ha existido. Juan dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, vio a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor Jesús, dándole una revelación a Juan, le habla, hermanos, que él tenía el evangelio eterno y era para todos los moradores de la tierra, para toda la gente. Y hay una palabrita que aquí nos debe gustar, dice, temed a Dios y dadle gloria. Y exactamente el que está hablando es Jesús y se está refiriendo a Jesús. Amigo y hermano, el evangelio es eterno en comparación con el antiguo pacto y se quiere que sea escuchado universalmente. Necesariamente el evangelio debe ser escuchado por toda la gente, por toda la humanidad. Ella es una buena nueva para aquellos que lo reciben, pero también es juicio para aquellos que lo rechazan. En realidad tenemos que hoy más que nunca acentuar esa verdad. Todas aquellas personas que reciben el evangelio eterno, el evangelio de Jesús, la palabra de Dios, amados amigos y hermanos, tendrán una esperanza de gloria. Será una bendición. Pero para aquellos que rehúsan y que no escuchan el evangelio, para aquellos que lo rechazan, tarde o más que nunca vendrá un juicio para la eternidad. Estamos hablando de la preexistencia y es existir con anticipación, anterioridad de naturaleza, procedencia y origen. Es una doctrina bíblica y fundamental. Qué importante es que entendamos eso. La preexistencia es tan importante para el cristiano porque es una necesidad. Hay doctrinas en la Biblia que son necesarias y hasta infalibles para el buen juicio o entendimiento de la verdad. Una doctrina es una enseñanza fundamental donde alguna institución, algún ideal, algún propósito se basa, ¿no? Y en este caso, la enseñanza de Dios con los propósitos de Dios tiene doctrinas claras en la Biblia y una doctrina es fundamental para el cristianismo y debe ser cuidada, protegida. Hay doctrinas, como digo en la Biblia, que son necesarias, pero hasta infalibles para el buen juicio o entendimiento de la verdad. Cuando uno no entiende doctrinas bíblicas, puede tener un problema. No puede estar consolidado o con firmeza en su fe. Es necesario, hermanos míos. No entender la doctrina es fundar conceptos o creencias sobre tierra movediza, o como dice Mateo 7, 24 y 28, sobre la arena. Por eso es necesario entender doctrinas fundamentales y bíblicas. Siempre hemos dicho hoy en día, tenemos buenos predicadores, buenos hermanos, de buen corazón, y tienen un don glorioso que el Señor les ha dado. Pero están pensando que eso es todo. En realidad hay una secuencia doctrinal donde nuestra fe, nuestra personalidad se afirma y se pone inmovible, porque las doctrinas son los fundamentos que dan principio, valor y osadía para defenderlos. Por eso necesitamos, amados míos,
conocer doctrinas fundamentales en la Biblia. Hay muchos creyentes que no conocen doctrina, solamente predican de Jesús, hablan de cosas. Por eso que hoy tenemos un evangelio diluido, porque no tiene cimientos doctrinales, fundamentos, principios. Hay personas, por ejemplo, que solo compran los frutos o el producto de las cosas, pero no saben cómo ha sucedido o cómo ha llegado a sus manos. No saben nada de eso. Ellos solamente prueban y dicen qué rico está, qué hermoso está, qué maravilloso está, qué lindo es. Pero no saben cómo ha llegado a sus manos ni cómo realmente ha procesado ese producto. Y eso es peligroso, en especial para los predicadores del evangelio o siervos de Dios. Es muy peligroso. Necesitamos conocer cómo, dónde, cuándo, de dónde. ¿Por qué? Necesitamos conocer las doctrinas bíblicas para, hermanos, defenderlas. Yo he dicho siempre, hoy no se defiende principios de fe, no se defiende, no se hace apología. Más bien le discuten a uno y dicen, ¿qué apología? ¿Qué teología? Eso no sirve. Exactamente porque no hemos entendido la situación. Pero nosotros tenemos que conocer de dónde vino, por qué vino, qué es para nosotros eso. Cuando uno conoce todo el historial, hermano, de las cosas, los principios, entonces uno defiende las cosas como debe defender. Uno puede defender la causa del evangelio y cuando uno está en ello, puede hacer lo que el Señor dice, morir por su causa. ¿Por qué? Porque usted conoce la enseñanza fundamental, la doctrina de Jesucristo. Por eso es necesario doctrina. Y eso es lo que queremos compartir en este ministerio también, en estos días, sobre estudios sobre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Hay personas, como digo, que solamente llegan los productos, pero no saben cómo llegó. No saben. Y eso es peligroso. Recuerden, hermanos, esto es algo importante, una palabrita que les voy a compartir. Recuerden que los errores no corrigen. Hay gente que dice, yo aprendo errando, equivocándome. Cuidado. Los errores no corrigen. Los errores solo nos enseñan la necesidad de aprender. Cuando yo hierro o me equivoco, eso no me corrige, simplemente me da sentimientos y me hace sentir la necesidad de aprender. Y hay que aprender. Tenemos que volver, amados hermanos. El mundo tiene gente con mucha inteligencia y capaz en oratoria y pedagogía para enseñar. Pero eso no es un principio secular. Sin embargo, lo tomaron ellos. El principio es bíblico. Pero los creyentes, muchos creyentes están despreciando esto simplemente por algunas experiencias que han tenido. Por eso quiero animarlo, porque exactamente vamos a hablar cómo es que la Biblia dice que Jesús existió antes de venir a este mundo. Y por eso es que es Dios. La prioridad de un cristiano, amados hermanos, consiervos, usted lo sabe, debe ser conocer a Cristo y conocer a Dios. Esa es la prioridad de nosotros. Ese es el impulso de nuestra fe, de nuestro deseo profundo espiritual de conocer a Dios y conocer a Cristo. Esto teológicamente se llama cristología y teología exactamente. Eso no quita nada de las cosas nuestras espirituales. Cristología viene de Cristo, estudiar de Cristo. Teología viene teos, estudiar la palabra de Dios, estudiar a Dios. Y eso todo el mundo lo hace. Tanto hay creyentes que están haciendo teología y niegan y dicen, ¿qué teología ni teología? No puede refutar lo que usted necesita técnicamente. Sin embargo, hermanos, como digo, es una pena oír esta negación de estas palabras por la boca de creyentes y muchos ministros en pleno siglo XXI y palabras de crítica sobre la teología y los teólogos. Es una pena. Ahora quiero aclararle, el que uno sea teólogo no significa que va al cielo. Al cielo van los que aman al Señor. Teología es un estudioso, pero queremos teólogos que también amen al Señor. Y usted puede ser uno de ellos.
El teólogo, hermano, en sí, es aquel que sabe lo que usted a veces no sabe. ¿Por qué? Porque exclusivamente se dedica a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Muchos hermanos leen un texto, reciben un mensaje de Dios, reciben inspiración. Pero hacer teología es más que eso. Y eso es una capacidad que Dios también la da a sus hijos, a sus siervos. Exactamente, un maestro tiene que hacer teología profunda. Teólogo es el que estudia a veces lo que usted nunca estudió. Ese es un teólogo. Usted es un teólogo cuando usted comienza a leer la Biblia, a reflexionar, a hablar de Dios. Pero un teólogo que de repente se limita exactamente porque menosprecia a aquellos que día y noche, por la gracia de Dios, han recibido una iluminación de la divinidad, una gracia de la divinidad, un don, lo que le llamamos maestro. Entonces, para que efectúe su maestría, su enseñanza, su pedagogía bíblica, él tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que meterse dentro de la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios. Así que espero que esto les ayude a no menospreciar el trabajo de la teología. Como digo, aunque sea teólogo, si usted no vive lo que sabe, no va al cielo. Pero sin embargo, teología es una necesidad en la vida de la iglesia. Una necesidad. Siempre ha habido esto y lo habrá hasta el final. Teólogo, hermano mío, es aquel que aprende, ¿no?, profundamente con sacrificio. Por eso es que usted tiene que aprender de él en vez de criticar. Un teólogo nos puede mucho enseñar a los ministros, a los creyentes y al mundo. La historia realmente nos narra de grandes hombres en la teología y fieles al Señor, muchos infieles, por supuesto, pero muchos fieles que han servido, hermanos míos, a través de la historia, a través de los años. Y la teología no ha pasado de moda y no se ha perdido, sigue siendo la misma, el estudio de Dios. Por eso es necesario. Esto no es muy complicado en cuanto a su palabra, pero es una pena cuando menospreciamos. Y todo eso porque usted desconoce a veces lo que poco está haciendo. Teología es un principio divino exclusivamente para conocer a Dios. Eso es teología, no es otra cosa. Y etimológicamente, teología significa discurso o disertación acerca de Dios. ¿Acaso no hace eso usted, mi hermano y mi amigo? ¿Acaso usted no diserta de Dios? ¿No expone la palabra de Dios? ¿No discursa el mensaje del Evangelio de Cristo? Eso es hacer teología también etimológicamente. Espero que con esto no diga, ¡ay, qué teólogo ni teólogo! Más bien, siéntase honrado porque es una buena profesión, pero a la vez marque su lealtad cuando usted es un teólogo en conocimiento, porque si no, está igual que los otros. Así es que no discuta por eso. Yo le pregunto a usted, después de estas palabras, que realmente ya le he dicho casi todo, ¿usted hace teología? Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿usted hace teología? Claro que sí, claro que sí. Porque es hacer o estudiar teología encierra todo lo referente o concerniente a Dios. Eso es lo que es hacer teología. Y usted, siervo, cuando lee su Biblia, cuando va a exponer un mensaje, cuando va a testificar de Cristo, usted está haciendo teología. Pero hay medidas de conocimientos teológicos. Eso es lo que también tenemos que entender. Hay algunos siervos de Dios que son muy iluminados por la gracia de Dios, tienen una capacidad muy grande. Dios les ha dotado de eso porque la Biblia dice que Dios es el que da la inteligencia. Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento. Entonces hay que reconocer que algunos saben más que otros. Sino que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hermanos míos, el conocimiento tiene que ser aplicable. Y es por eso que, como siervo de Dios, recomendamos a nuestros teólogos que somos bendecidos en el conocimiento, en la transmisión del conocimiento de Dios y de las doctrinas bíblicas que son fundamentales y necesarias en la iglesia.
Nosotros los exhortamos y los animamos a vivir del conocimiento también que tienen. Cuando eso sucede, es glorioso. Son vidas que irradian no solamente conocimiento, sino poder y sobre todo amor, porque eso está sobre todo. Si el teólogo no tiene amor, simplemente es algo que está vacío por dentro. Entonces, usted hace teología. Cuando usted estudia todo lo que ha creado Dios, lo que gobierna, lo que subsiste, lo que Él es, esa es teología. Recuerde que Pablo, hermano mío, era un gran teólogo. Este hombre que Dios le permitió escribir, 14 epístolas. Un hombre que Dios lo usó mucho, este hombre, hermano, era un gran teólogo. Y cuando él disertaba en Troas, la Biblia dice, un largo discurso. Un joven cayó del tercer piso y murió. Luego Pablo oró y revivió. Un teólogo realmente también puede tener el don de la sanidad para bendecir a muchos enfermos. Así que no critique a los teólogos ni la teología. Usted, si es creyente, usted hace teología. No será de repente un teólogo destacado, súper eminente, pero me gustaría que lo sea. Pero recuerde que tiene que dedicarse exclusivamente a quemarse las pestañas, a estar día y noche, a hacer estudios, buscar medios, buscar ayuda y sobre todo relación con Dios para recibir la inspiración de Dios a través de su espíritu. Hermanos, el que uno sea teólogo o haga teología no quita los milagros, no debe quitar nuestro amor para expresar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, al mundo, menos la fe inteligente que hace apología en Cristo. El ser teólogo no debe quitar la fe inteligente que hace realmente apología en Cristo. Por eso le decía en estas palabras que muchas veces realmente nosotros no defendemos nuestros principios porque no conocemos fundamentos doctrinales o doctrinas sólidas de la Biblia. Y lo que hacemos es hablar mensaje de Dios, pero cuando alguien viene y conoce, hay gente que a veces no es creyente, no es cristiana, y lee, viene, y usted no sabe cómo responder. ¿Por qué? Porque usted no tiene bases doctrinales. Por eso, cuán importantes son las bases doctrinales para la firmeza de nuestra fe y poder hacer apología. Tenemos que defender con pasión nuestra fe. Vamos a ahora entrar exactamente a lo que queremos compartir. La preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo es fundamental en la fe cristiana, en la filiación como hijo de Dios y en la membresía del reino de Dios. Es fundamental la preexistencia. Porque si usted no sabe de la preexistencia de Cristo, ¿cómo puede defender que Cristo es Dios? ¿Cómo puede defender que Cristo ha vivido antes de la fundación del mundo? Y la Biblia nos enseña todo lo referente a esa grandeza de Dios en Cristo Jesús. Entonces la preexistencia es una doctrina fundamental que todo cristiano, mucho más un ministro, tiene que saberla. Porque es importante para nosotros en la fe cristiana, en la filiación como hijo de Dios y en la membresía del reino de Dios. No conocerla, hermanos míos, no conocer esta doctrina de la preexistencia de Cristo puede llevarnos a un devastador desastre de nuestra fe y por ende atropellar la sana doctrina. Ese es el problema que tenemos ahora. Casi no nos ponemos de acuerdo porque la gente piensa, tiene ideas sobre lo que lee, tiene sentimientos de religión, pero no tiene principios de doctrina fundamental. No tiene principios o bases sólidas que respalden lo que está diciendo. Y eso lo veo a cada momento. Pastores, nos ponemos a discutir simplemente por cosas o ideales que salen de nuestro pensamiento o sentimiento y que aparentemente hablan de Dios, pero desconocen los fundamentos doctrinales. Y estoy hablando, cuando hablo de doctrina, significa estudio,
concienzudo, tiempo de trabajo. Usted no puede ser un teólogo simplemente leyendo un verso, oyendo escuchar a la iglesia los mensajes. Usted no puede ser un teólogo eficaz. Exactamente sus fundamentos de fe, sus principios para defender lo que escucha y habla a veces en sus sentimientos religiosos no tienen solidez. Y hay gente en el mundo que no es creyente o no es cristiana y estudia y conoce y sabe. Y es una vergüenza a veces como cristianos. Como digo, no conocer, hermanos, esta doctrina de la preexistencia puede llevarnos a un devastador desastre de nuestra fe y por ende atropellar la sana doctrina. Usted sabe que la sana doctrina en la Biblia es enfática. Y cuando hablamos de sana doctrina, hablamos del evangelio, de principio bíblico, de fundamento de nuestra fe, inmovible. Las Sagradas Escrituras enseñan con toda claridad que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, existió antes de su encarnación. O sea, en realidad Jesucristo, su nacimiento en la tierra no es que comienza, él ya existía. A eso realmente hablamos o señalamos lo que es preexistencia de Cristo. Y usted me dirá, claro, pero yo sé. Claro, usted puede saber ahorita que lo hago recordar y usted puede tener en mente esas cosas. Pero tenemos que saber cómo sale, de dónde viene, por qué. ¿Qué es la eternidad? O sea, tenemos que ser humildes también y aceptar las cosas como son. Yo soy un hombre que necesito aprender y me gusta aprender y estimulo a aquellos que estudian. Considero y elogio muchas veces a ministros, consiervos míos que estudian y saben más y le doy la razón que saben más. Yo puedo tener una inspiración de Dios para dar un mensaje, pero Él tiene a veces bases que yo las desconozco, yo necesito asimilar de Él o aprender de Él y Dios lo permite así, porque si Dios nos da todo o pensamos que vamos a recibir todo de Dios directamente, hay dos cosas que pueden fallar, muchas, pero dos les explico. Una, entonces, ¿para qué enseña? Porque hay otros también que Dios les puede dar el privilegio de que les dé todo. No necesitan que usted le enseñe. Segundo, es que cuando uno piensa que Dios le da todo y que uno directamente lo recibe todo y no hay quien le enseñe, uno cae en la condenación del diablo. Es un arrogante y de esos tenemos muchos en el ministerio. Tenga cuidado. Hay muchos ministros que han comenzado bien, pero se han desviado del camino por la arrogancia, porque no han querido escuchar a otros ministros que aparentemente con su apariencia son más humildes. ¿Por qué? Porque hay creyente y gente que se equivoca por la apariencia. Solamente valen aquellos que realmente están bien presentables, que hablan bien, que se visten bien, que tienen bienes, solamente ellos. Pero eso no es tan cierto. Bíblicamente Dios presentó hombres con tanta sencillez que la gente se equivocó a veces. Por eso es necesario, hermanos, recibir las enseñanzas del Señor. En Juan, capítulo 1, versículo 1 y al 5, exactamente lo que dice el Señor es claro, que Él existió y lo declara. Yo tengo muchos versos para darle, pero por falta de tiempo no se los puedo dar. Pero sin embargo yo envío mis estudios siempre por el Facebook. De repente le puede servir en algo. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por Él fueron hechas. Como digo, algunos saben más que yo, y me pueden explicar mejor que yo. Y este texto está hablando de Jesús. Por Él fueron hechas las cosas invisibles y visibles. Tengo Colosenses capítulo 1, verso 17, que es un texto también fundamental. Miren, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 17.
Mire, hermano, lo que dice. Importante, porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad con textos bíblicos en cuanto sea doctrina y aún nuestras predicaciones comunes para la evangelización. Es importante que volvamos a esos textos bíblicos. Sí, ahora nos han quitado ese buen principio, buena costumbre de textos bíblicos, porque hay mucho orador que a veces no sabe ni un texto bíblico ni sabe dónde está, pero sabe hablar. Pero exactamente necesitamos volver a solidificar nuestras palabras expresadas con pasajes bíblicos. Yo sé que algún día nos quitarán la palabra de Dios, escrita, es decir, la Biblia, el libro, pero no podrán quitar los textos bíblicos de nuestro corazón. Eso téngalo por seguro. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Juan está hablando que por Él fueron creadas, ahora está hablando que Él es antes de todas las cosas y por Él subsiste. O sea, Él sostiene la creación. Está hablando de Jesús. Recuerden que no estamos hablando de la Trinidad. Estamos hablando de Jesús simplemente. Por eso es que me estoy abocando a eso. No vaya a estar pensando otra cosa. Queremos demostrar por la Biblia y queremos afirmar, y espero que mis consiervos que conocen cooperen con ellos en su oración y pues afirmen lo que ellos más conocen a la iglesia, porque necesitamos reconstruir, hermanos míos, realmente las doctrinas fundamentales de la Biblia. Necesitamos restaurar esa verdad, hermanos, que no se puede cambiar. Por ejemplo, también en Hebreos 1:2, 8, capítulo 10, Apocalipsis 3:14. Ahí habla también de esta verdad de Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 3:14, claramente. Pero sin embargo, el Señor se hizo visible en su primera venida con la encarnación. Exactamente, con la encarnación. En su primera venida el Señor se hizo visible, pero Él ya existía. Él existe desde la eternidad, ¿no? Él existe desde la eternidad. Él siempre existió. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos recordar, necesitamos infundir valores de principios para que podamos defenderla y vivirla. Cuando uno ama lo que conoce, defiende con pasión. Pero cuando uno desconoce, es porque no le interesó tanto en el amor. Jesús dijo, miren lo que dice el Señor en Juan 8:58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Interesante. Antes que Abraham fuese, yo soy. El verbo fuese debe ser traducido como naciera, indicando que la vida de Abraham tuvo un comienzo específico. Pero Jesús está diciendo, antes que Abraham fuere, yo soy. Está afirmando, yo soy. Está afirmando yo soy, o esta afirmación es yo soy de Jesús, o la que Jesús contrasta con su yo soy, que él dice también en Juan. A la pregunta, exactamente, remontamos a Éxodo 3:14, a la pregunta de Moisés para confrontar al faraón y sacarlo de la esclavitud de Egipto, Dios le dice así, yo soy me envió. ¿Recuerdan ese pasaje, esa historia, esa vivencia de Moisés, del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto? Moisés no quería ir, la situación era complicada, pero Dios lo envió, y en una de esas, Moisés, altercando con Dios, Dios le dice, dile, yo soy me envió.
toma ese nombre. Y es curioso porque Jesús toma ese nombre. Jesús se identifica a sí mismo con esas mismas palabras que se identificó Dios a Moisés: yo soy. Al revelar su nombre divino, el Señor declara su carácter y sus atributos. Y este nombre se relaciona con el verbo hebreo ser. Con ese nombre se relaciona con ser. Por lo tanto, implica la absoluta existencia de Dios. En otras palabras, Él no tuvo principio, sino que es el eterno presente. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y Él estuvo antes de la fundación del mundo. Por Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten, dice Colosenses. O sea que no solamente creadas, sino que son sustentadas. Se sustentan ahora mismo por Él. Por Él. Esto es importante para nosotros. Quiero hacer como intermedio una preguntita para reflexionar sobre esto y a ver, esperando estimular su inteligencia. Dios es Dios y todo lo ve como Dios. Jesús como Dios todo lo ve. Dios como Dios todo lo ve. Pero yo le pregunto, hay algo que Dios no puede ver. Hay algo que Dios no puede ver. Usted que me está escuchando, sería bueno reflexionar sobre esto. Amado hermano, amado amigo, amado consiervo, qué importante esta pregunta. Algunos me dijeron, Dios no ve el pecado, pero sí lo ve. Dios no ve esto. ¿Sabe lo que Dios no ve? Otro Dios como Él. Eso es lo único que no ve, porque no hay. Después Dios todo lo ve. Por eso es importante tener principios. Tener cosas que realmente afirmen nuestra fe. Espero que esto lo estimule a continuar. No existe otro Dios como Él. Lo único que Dios no ve. Miren, desde esta demanda de Jesús, vamos a continuar. De ser eterno, ¿saben lo que equivalía? A ser divino. Cuando Jesús dijo yo soy, se identifica divinamente. Él estaba diciendo yo soy divino. Y es por ello que los ojos de los judíos, hermanos míos, le tildan como culpable de blasfemia, un pecado que se castigaba con lapidación o con la muerte. Por eso lo querían matar también a Jesús, porque él se identificaba como Dios. En los evangelios hay muchas expresiones de Jesús que se identifica como Dios, como la misma persona de Dios. Y eso era causa también de su persecución. Miren, si Jesucristo es Dios, entonces Él tiene que ser eterno. Tiene que ser eterno y de principio. Y hemos leído Juan 1, 1 al 5, exactamente lo que dice. Juan 17, 5 al 24. Cuando vamos a Juan 17, 5 al 24, ahí, perdón, Juan 17, 5 y versículo 24. Mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que todo fuese creado, el Señor Jesús estaba ahí. Y el versículo 17, perdón, ¿sí? Hemos leído 17, 5, el versículo 20.
¿Listo? Ya está ya. Ya. ¿Continúo? Sí. Y como, perdón por la situación, pero como dije, desde esta demanda de Jesús de presentarse como Dios ante los judíos, ¿no? Era una confrontación que ellos hacían para culparlos de blasfemia. Y eso era un pecado que se castigaba con la lapidación o la muerte. Eso era una confrontación constante con Jesús, porque Jesús decía que Él era Dios, se manifestaba de esa manera. Por eso es que dije, si Jesucristo es Dios, entonces Él tiene que ser eterno. Y Juan capítulo 1, verso 1 al 5, está hablando de esta situación. Y Juan 17, 5, como ya lo leí, dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué importante es eso. Qué importante es eso, hermanos. Y el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todas las cosas fueron creadas. Antes de que todo existiera, el Señor ya estaba ahí. Hebreos capítulo 1, verso 2, verso 8, también lo dice. Hebreos capítulo 2, verso 10 también lo dice. Y Apocalipsis 3, 14 también lo dice. Mi amigo y mi hermano querido, Dios no tiene comienzo. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera en toda la plenitud de quien es Él. Nunca. La Biblia dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice así el Salmo 92, 2. Y la Biblia en Apocalipsis y en Hebreos 13:8, Apocalipsis 1:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Salmo 92 está hablando exactamente de él. Es interesante porque algunos cultos o sectas heréticas que defienden herejías niegan la existencia eterna de Cristo, alegando que Él fue un ser creado, tomando algunos versos cerrados. Pero Jesús no fue creado, Él es Dios. Hay misterios en la Biblia, amados hermanos, que es un atrevimiento a veces hacer desafíos a cosas oscuras. El Señor dice, las cosas reveladas son para los hombres y las ocultas para Dios. Nosotros como hombres, por más siervos, por más teólogos, no vamos a entender nunca todo lo de Dios. Por eso yo digo, a mí me da miedo cuando yo veo un hombre, aunque sea un americano, no sé, con ojos azules, no lo sé, un famoso, entre comillas, cuando todo lo sabe, todos los hombres tenemos un vacío para aprender a humillarnos y recibir de Dios por alguna persona humilde. Por eso el problema de los famosos, el problema de los populares no son ellos, son usted. Muchos los elogia, muchos los alaba. Y a veces hay un siervo muy sencillo que está al lado suyo. Y a veces Dios lo quiere bendecir directamente a usted. Y usted rehúsa por elogiar a esta gente. Y me da pena porque hay siervos buenos que están elogiando a otros para llevarlos a la fama. Y están caídos y por los suelos muchos de ellos. Muchos de ellos. Mi amigo, las apariencias engañan. Las tenencias no responden totalmente a la voluntad de Dios. Amigo, en contraste a estas falsas doctrinas, la Biblia lo presenta a Cristo como creador increado. Hemos leído algunos pasajes. La Biblia dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Dios, por Jesús. Está hablando Juan capítulo 1, está refiriéndose a Jesús en el inicio
en el inicio, cuando leemos Génesis, encontramos ahí esas tres personas obrando tan exactamente, con esa divinidad, hermanos míos, unida armoniosamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios trino, que en realidad en mis años todavía no he encontrado una respuesta exacta sobre la Trinidad, pero nosotros los cristianos creemos en eso, no vamos a cambiar, pero hoy estamos hablando de la preexistencia de Jesús, una doctrina fundamental para la fe de los cristianos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice, en el principio Él no fue creado o hecho. En el principio Él era o Él ya era. Así dice Juan capítulo 1, verso 2. El apóstol Pablo declara que Él es antes de todas las cosas. Hemos leído Colosenses 1, 17. Jesús es antes de todas las cosas. Es importante ahora leer Miqueas capítulo 5, verso 2. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en la pequeña ciudad de Belén. ¿Quién es aquel, dice la Biblia, que nacería? Él es aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas está hablando de la eternidad o la existencia de Jesús, aquel Dios encarnado que se hizo ver, amados hermanos y amigos, en el nacimiento en Belén a través de María. Juan el Bautista señaló claramente el hecho de la preexistencia de Cristo. Juan dio testimonio diciendo así: este es aquel, dice la Biblia, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así dijo Juan el Bautista. Dijo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta afirmación paradójica solo puede ser entendida, hermanos, cuando distinguimos entre las dos naturalezas de Cristo. Solamente lo vamos a entender de esa manera. ¿Entienden? Desde el punto de vista de su humanidad, Él vino después de Juan el Bautista, por supuesto. María dio a luz a Jesús 6 meses después que Elizabeth diera a luz a Juan. Así fue. No es que Jesús nació primero en esta tierra. Nació Juan. Tenemos que entenderlo desde ahí. ¿Entienden? Como el eterno Hijo de Dios. Nació Juan 6 meses antes que naciera Jesús. Como el eterno Hijo de Dios, Él era antes que Juan el Bautista, existiendo eternamente en el seno del Padre. Juan 1:18. Como eterno Hijo de Dios, Jesús ya estaba en el seno del Padre, en el corazón del Padre, en la presencia del Padre, ahí en esos misterios que algún día Dios nos revelará, que a veces hay tanta pelea, y es una pena cuando tantos cristianos inventan cosas para deformar o creer que entienden doctrinas o misterios que Dios no ha revelado. Son cosas que están en misterio. Si algunos piensan que no hay misterios en la Biblia, creo que están equivocados. Todavía hay grandes misterios en la Biblia, amados consiervos. Por eso le digo, a mí me da miedo cuando un entre comillas siervo, todo sabe, nunca deja de tener una respuesta. No, sea humilde y diga, déjame, no lo sé. O cree que porque uno es siervo de Dios tiene que saber todo. No, mi hermano. Lo que uno tiene que hacer es obedecer y ser humilde. Y humildad a veces reconocer, no saber. No estamos para dar todas las respuestas y soluciones a la gente, por más siervo que sea. Así que deje de estar elogiando usted a aquellos que han ganado popularidad. Como yo digo, la culpa a veces no la tienen ellos, sino usted. Conozco un amiguito, un buen siervo de Dios. Le gusta elogiar a esos tipos. ¿Cómo los elogia, los defiende? Y creo que ya se enojó conmigo. No, mi hermano.
Usted está puesto para alabar y gloriarse en Cristo. Si es verdad que tenemos que reconocer a los buenos siervos, pero no hay que ir más allá a los extremos. Considere, porque el respeto no solamente es a lo bueno, también hay que respetar a lo malo. Usted sabe que los cristianos, hermanos, respetamos a las personas. Quizás el Salvador o el Señor mismo hizo la afirmación más clara acerca de su preexistencia. Hablando a un grupo de líderes religiosos judíos incrédulos, les dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Los judíos quedaron perplejos con esas palabras, entendiendo que él estaba diciendo que él y Abraham existieron en esta tierra al mismo tiempo. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Claro, ¿cómo es eso? Si Abraham ya hace 2000 años que había llegado. ¿Cómo podía este hombre sostener que tenía 2000 años de edad? Ellos quedaron escandalizados y enojados con las palabras finales del Señor. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos consideraron que esta era la mayor blasfemia y tomaron piedras para arrojárselas al Señor. Ahí está en Juan 8:58. Hermanos, solo el eterno Dios podía hacer tal aseveración. En realidad, Jesús podría haber dicho: antes que Adán fuese, yo soy. Incluso podría haber dicho: antes que el universo fuese, yo soy. De hecho, en Juan 17, él hace una declaración y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios es el Hijo, se deleitaba al calor del amor del Padre antes que el mundo aún existiera, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Hijo de amor del Padre. Él es el Hijo eterno, es digno de toda gloria y alabanza y adoración. Estoy hablando de la preexistencia de Cristo. La creación nos habla de la existencia de Dios en el Salmo 19. Sin embargo, hermanos, solo es por su palabra que conocemos a Él personalmente, y en su palabra, o es su palabra que nos testifica de Cristo como Dios, como Creador y como Salvador. Su palabra. Amados hermanos, espero que esto les haya servido. Solidifiquen este principio doctrinal de la preexistencia de Cristo para hacer apología en el sentido de no dejarnos engañar o distorsionar nuestra fe sana o sana doctrina. Cuando yo digo apología, no digo que vaya a pelear, pero el mundo necesita una respuesta de usted. Y aquellos que quieren distorsionar la sana doctrina necesita confrontarlo con la Biblia y hacer apología. Y para eso hay que conocer fundamentos doctrinales, principios de nuestra fe. Por eso, tenga en mente y en su corazón, amado hermano y hermana, que necesitamos conocer doctrinas fundamentales. Así es que, cristianos, espero que el poco tiempo que nos quede en la tierra, así lo pienso, comencemos a estudiar nuestra Biblia nuevamente. Esta generación, hasta los cristianos ya no se estudian Biblia. Esta generación es llevada simplemente por visiones, por emociones. Ya no razonan. Por eso es que vemos un mundo distinto. El respeto, la verdad, la honestidad y las buenas acciones ya no tienen valor. Eso ha quedado atrás. Se ha cambiado lo que la Biblia dice: a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Amado hermano y hermana, espero que esta doctrina de la preexistencia de Cristo, que ha sido corta, por supuesto, porque esto es un estudio mucho más profundo. Hay siervos que escriben libros sobre el libro y con contenido bíblico. Pero es necesario, nuevamente, hermanos, afirmar los principios de nuestro fundamento. La sana doctrina está hecha
de principios bíblicos y fundamentos bíblicos. El Señor le bendiga. Espero que todo esto le haya servido y me uno a Perú Ora porque nuestro deseo es compartir lo que Dios nos ha dado, lo poquito que Dios nos ha dado, y también aprender de muchos siervos de Dios que están en el mundo entero, en otras naciones, siervos lindos. Yo conozco muchos siervos lindos que tienen algo especial de Dios que les ha dado, y de una manera especial este ministerio de maestro, que es tan fundamental en la doctrina y en la iglesia. Algunos son simplemente apóstoles y profetas y evangelistas, y hacen bien su trabajo, pero un maestro casi es indispensable. No digo que es indispensable, casi es indispensable, porque una nación realmente se solidifica por su educación inteligente y conocimiento, y para eso necesitan los maestros. Y en el ministerio de la iglesia y en la Biblia también el principio es el maestro, de principio a fin. Así es que necesitamos buenos maestros, buenos hombres de Dios que se quemen las pestañas, que estudien, y hay que respetarlos, considerarlos. No hay que endiosarlos, por supuesto, porque somos seres humanos y nos hacen daño. Baje usted sus humos de esa gente que gana mucha popularidad, que está compitiendo con la riqueza y está dejando su fe. Lo que mide a usted es su lealtad y su humildad, su sencillez. Se dice que hay muchos hombres y grandes predicadores, grandes siervos de Dios, pero pocos hombres humildes. Espero que usted lo sea. Dios le bendiga. Amén.